El que la humanidad sea percibida sin las condiciones individuantes, en lo cual consiste su abstracción y de lo que se sigue su universalidad conceptual, le viene del hecho de ser percibida por el entendimiento, en el que se encuentra la representación de su naturaleza específica y no la de sus principios individuales. A lo largo de las 27 clases que llevamos ya de este curso Neurociencia Tomista, hemos discutido, planteado y explicado múltiples argumentos que demuestran la dimensión inmaterial de la existencia. Estos argumentos provenientes del tomismo y de otros sistemas filosóficos clásicos han sido objeto, por supuesto, de numerosos intentos de refutación, principalmente desde la perspectiva materialista a lo largo de muchas décadas e incluso siglos. Sin embargo, dichos intentos han fracasado sistemáticamente. Esto no se debe a una mera falta de ingenio de los contendores, sino que a limitaciones inherentes en las premisas materialistas, que no logran abordar adecuadamente los fenómenos en juego. Dichas críticas asumen implícitamente la verdad del materialismo desde el inicio, y por ende nunca abordan realmente los argumentos que pretenden refutar. Por ejemplo, al afirmar que los conceptos universales son meramente procesos cerebrales o ilusiones funcionales, el materialista ya presupone que todo lo real debe reducirse a lo físico, sin demostrarlo. Esto convierte a sus contraargumentos en razonamientos circulares que nunca enfrentan verdaderamente la raíz del problema. Del otro lado de la vereda, en cambio, no se pide el principio, sino que la inmaterialidad es la conclusión a la que se llega, no la premisa. En el marco tomista, la inmaterialidad del intelecto no es una premisa inicial, es una conclusión profundamente razonada a la que se llega tras observar ciertos fenómenos, como la capacidad para universalizar conceptos o la normatividad intrínseca del pensamiento, tal y como lo vamos a repasar un poco más en este capítulo, para despejar algunas dudas. El asunto de la petición de principio materialista es un punto crítico del debate, porque además de evidenciar la fragilidad metodológica de sus defensores, nos permite invertir la carga de prueba. No somos nosotros los que tenemos que probar la inmaterialidad del intelecto, sino que son ellos los que deben justificar por qué sus presuposiciones materialistas serían suficientes para explicar los fenómenos que discutimos y las afirmaciones que nosotros concluimos. Y es ahí en donde sus razonamientos sufren un colapso ontológico. Platón gustaba de presentar este punto con la alegoría de la caverna. Otros lo han abordado con el relato del científico materialista que yace encerrado en un jardín laberíntico, donde da vueltas eternamente buscando salidas que no existen desde su área del conocimiento. ¿Qué es lo que dice el argumento tomista que concluye la naturaleza inmaterial del intelecto? Lo hemos visto ya muchas veces. Partimos por evidenciar que el hombre, al percibir el mundo, identifica que lo material es, por naturaleza, particular y contingente. Es decir, que no puede trascender las características específicas y concretas de los objetos físicos. ¿Y por qué esto es así? Es así porque todo lo material tiene límites particulares. Recordemos el ejemplo más frecuente, el triángulo. Un triángulo físico siempre tiene dimensiones y características concretas. Usted no puede dibujar el concepto universal de triángulo. Cada vez que dibuje un triángulo, estará condenado a escoger algún triángulo en específico. Y aún así, usted es consciente del concepto abstracto de triángulo. Recuerden lo que decía el profesor Orrego. Si uno dibuja un triángulo equilátero, deja fuera los isósceles y los escalenos. Si uno dibujó un isósceles, ya no dibujó un equilátero. Y así. Con otras palabras, la idea universal de triángulo abarca todos los triángulos concretos y particulares, aunque en cuanto a concretos sean imágenes contrarias e incompatibles entre sí. Esto quiere decir que lo universal y abstracto no puede ser capturado en una imagen particular y concreta, pero que toda imagen particular y concreta cae bajo un concepto universal y abstracto. Este ejercicio, decíamos nosotros, se puede hacer con cualquier idea, demostrándose que mediante la abstracción llegamos a un concepto universal que no puede reducirse a ningún particular. En suma, ningún objeto físico puede contener en sí mismo la universalidad de un concepto, porque la universalidad implica la abstracción de cualquier característica particular. El siguiente paso es darnos cuenta de lo obvio.
Esto es, que el intelecto humano es capaz de conocer dichos conceptos universales que trascienden cualquier instancia material particular. El intelecto humano puede concebir el concepto de triángulo no como un triángulo específico, sino que como la triangularidad universal, aplicable a todos los triángulos posibles, ya sean grandes, pequeños, equiláteros, escalenos, etc. Esta capacidad para abstraer lo universal no se encuentra en lo meramente material, pues todo lo material es concreto y es limitado. Y aún así, podemos universalizar fenómenos incluso desde las entrañas de la materia. Eso porque incluso a nivel cuántico, esta premisa sigue siendo cierta, toda vez que, si no fuera cierta, sería imposible aplicar el método científico bajo el paradigma matemático para identificar partículas subatómicas. Incluso en el nivel cuántico, donde la medición es probabilística y los objetos parecen difusos, seguimos operando con conceptos universales y abstractos. Por ejemplo, la idea de una función de onda o un spin es una construcción mental universal que no puede ser reducida a una propiedad concreta de su sistema físico particular. La mente humana organiza lo que se observa en el ámbito cuántico dentro de un marco matemático universal, lo cual refleja una vez más la inmaterialidad del intelecto. Si esta capacidad de abstraer lo universal estuviera enraizada exclusivamente en la materia, entonces nuestras herramientas para conceptualizar y aplicar leyes científicas no podrían ir más allá de las propiedades concretas y específicas de cada sistema individual. Sin embargo, lo hacen, y esto es evidencia de que el intelecto opera de una manera que trasciende la concreción de lo material. Dado que el intelecto realiza operaciones que trascienden las limitaciones de la material, debe tener entonces una dimensión inmaterial que explique esa capacidad. Este principio inmaterial es lo que en el tomismo se identifica con el alma racional. En suma, lo particular no puede contener o explicar por sí mismo lo universal. Los conceptos universales como triangularidad o justicia son realidades que el intelecto aprende y comprende. Por lo tanto, la capacidad de aprender lo universal requiere algo más que lo particular y material. Requiere un principio inmaterial. Ese principio inmaterial es lo que el tomismo llama intelecto, y lo que en vocabulario de moda se conoce como conciencia, y ya hemos visto también los problemas terminológicos de esta palabra. La razón de que el universo material sea inteligible y que lo podamos estudiar científicamente, así como nuestra capacidad de extraer el significado de líneas de tinta dispuestas en papel, vale decir la capacidad que tenemos para poder elaborar lenguaje y poder comprender lo que dicen esas líneas, que nos lleva a deleitarnos con el Quijote o con los cuentos de Borges, es todo gracias a nuestra dimensión espiritual, compuesta por intelecto y por voluntad. Como diría el filósofo y astrofísico Manuel Carreira, las neuronas de nuestros cerebros no son conscientes de ellas mismas. Somos nosotros los conscientes de que tenemos neuronas. Las neuronas y los procesos cerebrales son instrumentos materiales que operan según leyes físicas y químicas. Sin embargo, estas células no poseen una conciencia propia. No saben que existen, ni que forman parte de un sistema más amplio como el cerebro humano. Y lo mismo se aplica, por supuesto, que a las neuronas actuando en conjunto, porque si bien es posible decir que el todo puede ser más que la suma de las partes, como cuando miramos una bandada de pájaros generando patrones extraordinarios en el cielo, ese todo sigue estando dentro del plano de la materia. No pasa lo mismo con la abstracción de conceptos universales. Ese todo emergente de los pájaros sigue siendo material, porque las aves, sus movimientos y las leyes físicas que los rigen son materiales. Incluso los patrones complejos no trascienden las propiedades físicas de las aves individuales, ni tampoco las leyes de la dinámica de grupos. Este fenómeno de emergencia sigue siendo cuantitativo y no cualitativo, ya que no introduce algo radicalmente nuevo, que no pueda reducirse al plano de la materia. Aunque el cerebro como un todo es más que la suma de las partes, esta emergencia sigue estando en el plano de lo material, tal y como ocurre con la bandada de pájaros, y no hay evidencia de que los procesos puramente materiales produzcan conceptos inmateriales, universales y abstractos. Es más, decir esto atenta contra un principio axiomático de la lógica. Nada que sea cualitativamente de una manera puede serlo de una manera cualitativamente distinta. Algo puramente material no puede convertirse en inmaterial, ya que eso implicaría una contradicción en su esencia. Así como una bandada no puede producir algo que no esté ya implícito en las leyes materiales que la rigen, tampoco el cerebro material puede por sí solo generar un intelecto inmaterial. En los especiales de PFW descubrirás un mundo de fascinantes conocimientos, la filosofía detrás de Interstellar, el futuro de la inteligencia artificial,
el misterio científico de la sábana santa, la relación entre los exorcismos y la psiquiatría moderna, las profundas reflexiones del físico Werner Heisenberg y hasta un especial cosmológico de 3 partes sobre el origen del universo, entre muchos contenidos más ya disponibles y tantos otros en producción. Accede a todos nuestros especiales haciéndote miembro de este canal por tan solo $3 mensuales aproximadamente y sumérgete en los contenidos exclusivos de Patagonia Free. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Y ahora tu membresía en el canal incluye también acceso a todas las clases de nuestro nuevo curso Neurociencia Tomista. Sumérgete por los grandes misterios de la ciencia, la filosofía y la teología de nuestro tiempo. Adéntrate por los más altos confines de la conciencia humana para tratar de arrojar luces a la naturaleza de la conciencia, el lenguaje y la abstracción. Conoce más detalles en los enlaces ubicados en la descripción de este video. ¿Quieres obtener una mirada amplia y sistematizada del fenómeno del libre albedrío y la naturaleza de la conciencia? Inscríbete en nuestro curso Libertad, Determinismo y Conciencia, en donde hallarás explicado con peras y manzanas la visión de estos problemas desde el punto de vista de las ciencias experimentales, la filosofía, la teología e incluso te enterarás de un análisis de obras literarias que han abordado excelsamente el gran misterio de la libertad y la conciencia humana, tanto en la literatura como en el cine. En neurociencia tomista, la aparición de la conciencia está íntimamente ligada a la biología, toda vez que se requiere de procesos neurales altamente imbricados para la elaboración de fantasmas, vale decir, las imágenes sensibles que puedan ser iluminadas por el intelecto agente. Incluso los demás animales pueden elaborar fantasmas. La diferencia es que ellos se quedan hasta lo que Tomás llama estimativa natural, y no logran iluminar para universalizar conceptos toda vez que carecen ¿de qué? De alma trascendente, vale decir, no tienen intelecto con el cual abstraer a partir de los fantasmas elaborados en su cerebro. Por eso es que se dice que nuestro cerebro, biológicamente hablando, no es único, y que su organización, tanto a nivel celular como de sus complejos circuitos neuronales, se ajusta a la de otros primates y a otros mamíferos en general. Hay diferencias, por supuesto, pero son cuantitativas, no cualitativas a nivel cerebral. Nuestro cerebro consume más energía y es más grande que la de los otros animales. Pero eso, en términos tomistas, se relaciona con el hecho de que se requiere de un cuerpo biológico teleológicamente dispuesto a recibir el intelecto y la voluntad directamente por Dios, y no con que la conciencia emerja de la materia. Esto es absolutamente compatible con la ciencia moderna. ¿Y por qué? Porque esta última llega a decir, como bien lo señala el neurobiólogo Aboitis, que la conciencia está íntimamente ligada a la biología, involucrando distintos niveles de complejidades, desde los niveles biológicamente más básicos hasta la formación de conductas y redes neuronales complejas, pero que en realidad los científicos, en tanto que científicos, si solamente se quedan en su propia dimensión del estudio de la realidad, no saben cómo diablos ocurre la conciencia. Para los científicos tomistas, esta estupefacción se produce en muchos de sus colegas, toda vez que el concepto de conciencia es difuso, y debiéramos de distinguir entonces entre la elaboración fantasmática, que es un proceso material que ocurre en el cerebro de muchos animales, directamente relacionado con los sentidos internos, como la imaginación y la memoria, que va a constituir el correlato neural de la auténtica conciencia y que de hecho todavía sigue siendo investigado porque la elaboración fantasmática es altamente compleja, tanto física como química y biológicamente hablando. Debemos distinguir entre eso y la auténtica conciencia tomista, que para estos efectos es lo que llamamos entendimiento o intelecto. La razón de que la neurociencia identifique actividad neural activa al momento de examinar al hombre cuando éste está pensando, no es porque la conciencia sea material, sino porque los procesos conscientes, desde la universalización, pasando por los procesos de juicio, conciencia reflexiva, raciocinio y autoconciencia, no ocurren en el aire. ¿Por qué? Porque no estamos hablando del fantasma en la máquina ni del espíritu cartesiano en el cuerpo material. El sistema tomista, a diferencia del cartesiano que tan vapuleado ha sido por la neurociencia contemporánea, a diferencia de él, el sistema tomista es silemórfico. Vale decir que el intelecto es una facultad inmaterial que es parte de la forma sustancial que es el alma, y estas facultades se encuentran, mientras dura la vida terrena, en relación inextricable con el cuerpo, de manera tal que todos los procesos requieren de lo que se conoce en latín como conversio ad phantasmata, vale decir, conversión al fantasma. Y como sabemos que los fantasmas conforman el correlato neural del intelecto, es lógico esperar que los escáneres detecten actividad cerebral en las áreas que corresponda. Este enfoque también soluciona la reiterada confusión materialista de identificar correlación con identidad.
Que haya correlación entre la actividad neural y los actos conscientes no significa que los actos conscientes sean materialmente idénticos a esa actividad neural. El materialista, en cambio, puede tener la esperanza de que algún día la evidencia científica vaya a descubrir la materialidad de la conciencia atomista. Pero esta será una esperanza fútil, porque la razón de no hallarla salta a la vista. Esa evidencia se topa con una imposibilidad fundamental. El argumento del materialista es recursivo. La matemática es un excelente ejemplo de esta imposibilidad recursiva. Los números, las fórmulas y las relaciones matemáticas son universales y abstractos. No son objetos materiales. Sin embargo, el materialista debe afirmar que el cerebro humano, como un sistema material, produce estas abstracciones. Pero resulta que para que esto sea cierto, el materialista tiene que explicar cómo el cerebro, compuesto por átomos y moléculas concretos, particulares, pueden captar conceptos inmateriales, universales y necesarios. El problema con el que se topa es nada menos que con las paredes infranqueables de su propio laberinto, toda vez que necesita usar lo universal para explicar lo universal. Vale decir que para explicar cómo el cerebro hace universales, primero tendría que demostrar cómo un objeto material, el cerebro, puede captar algo que no es material, lo universal. Pero el único modo de hacer esto es usando herramientas que ya asumen lo universal, como el lenguaje y la matemática. Este argumento, que se encuentra con teste más allá de las diferencias posteriores en la tradición platónica y neoplatónica, incluyendo el pensamiento de Hipatia de Alejandría, irónicamente a veces puesta en andas por el feminismo y el neoateísmo por estos días, también ha sido desarrollado por otros magnos del pensamiento como Cicerón y por filósofos escolásticos como Tomás de Aquino, además de contemporáneos como el filósofo norteamericano Edward Fesser o del médico, lógico y matemático chileno Rolando Chucky, y por supuesto que también el llamado Sócrates de Viena, el más importante genio matemático del siglo XX, Kurt Gödel. Ha de requerirse fórmulas matemáticas, que son universales, para intentar explicar algo que según la postura materialista no puede ser universal. De esta manera, el materialista se queda irremediablemente atrapado, necesita justificar lo universal usando herramientas que dependen del universal. Nunca sale del círculo, ni siquiera es capaz de hacerlo intentando añadir capas materiales posteriores. Por eso decimos que el problema no es falta de evidencia científica, es una imposibilidad fundamental, imposibilidad a la que no se enfrenta el tomista, toda vez que al aceptar la naturaleza inmaterial del intelecto, eso no solo le permite entender por qué el hombre es capaz de universalizar, sino que también capaz de autoconciencia y de conciencia reflexiva. Los seres humanos somos capaces de reflexionar sobre nuestras propias operaciones mentales. Por ejemplo, no solo puedo pensar en un triángulo, sino que puedo pensar que estoy pensando en un triángulo. Este pensamiento sobre el pensamiento es una característica distintiva del intelecto humano y muestra una vez más que hay algo más allá de los procesos materiales. Como hemos estudiado además a lo largo de lo que llevamos de este curso, en sus más de 20 capítulos, la evidencia de la inmaterialidad del intelecto no se reduce al argumento de la universalización. Ya hemos visto y analizado la argumentación del neurocientífico Patrick McNamara e incluso los interesantes estudios de la Sociedad Científica de New York con respecto a las experiencias cercanas a la muerte, tan bien explicado por el filósofo de la ciencia Robert Spitzer. Hemos visto además todo el asunto que conlleva la experiencia subjetiva como un fenómeno inexplicable por la física, que no se puede medir, pero que de todos modos experimentamos en nuestro yo profundo a cada instante. Filósofos contemporáneos eminentes y no precisamente religiosos como Thomas Nagel o David Chalmers han explicado que se puede concebir un universo con las mismas leyes físicas que el nuestro y que contengan seres vivos constituidos físicamente exactamente de la misma manera que los humanos, pero que carezcan por completo de conciencia, concluyéndose que la conciencia se trata de algo que no puede demostrarse como una necesidad lógica derivada de las leyes de la física. El doctor en física de partículas de Princeton, Stephen Barr, incluso ha llegado a afirmar que nada es más anticientífico que el fisicalismo, porque la ciencia se basa en hechos empíricos, y no hay hecho empírico más básico y más evidente que el hecho de que somos conscientes, un hecho que la ciencia física, por su propio modo de proceder, es incapaz de explicar. En tanto que el reputado neurobiólogo chileno Francisco Aboitis, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, doctor en Filosofía de la Neurociencia y postdoctorado en Neurociencia, quien acaba de lanzar su nuevo libro nada menos que en el MIT, titulado A History of Bodies, Brains and Minds, ha señalado que la experiencia individual es inaccesible para la ciencia, porque es inobservable para su método, que la pregunta de cómo la actividad físico-química de las redes neuronales genera una vivencia subjetiva
queda sin resolver, y que en el mejor de los casos, al igual que explica su colega McNamara, solo podemos establecer lo que se llama correlatos neurales de la conciencia. Aunque no se trata explícitamente de un argumento tomista, las ideas presentadas por Nagel, Chalmers, Barr y Aboitis refuerzan la intuición de que el intelecto y la conciencia humana trascienden las explicaciones puramente materiales. Pero todavía hay más. Existen muchas más vías para demostrar la inmaterialidad del intelecto. Es también evidente que lo entendido, en la misma medida que es entendido, es decir, cuanto está en el entendimiento, no está sujeto a mutación. Un leño puramente pensado no arde, ni se consume. El que arde y se consume es el leño material. Un leño pensado no arde ni cambia, porque en el acto de entenderlo, lo que se capta es su forma universal, y no su existencia material concreta. El principio por el que algo puede multiplicarse numéricamente es la materia, y es también la materia la raíz profunda de todo cambio o mutación propiamente dicha. Pero si esto es así, todo conocimiento intelectual supone un despojamiento de la materia. Este despojamiento de la materia es esencial para que el intelecto pueda conocer, ya que el conocimiento es un acto inmaterial que no está sujeto a las limitaciones ni al cambio propio del mundo material. Y uno de los discurrires filosóficos más interesantes que sirve de complemento a todo lo que hemos estado mencionando en este capítulo es el llamado argumento de Kripke-Ross, que lleva el nombre de sus genios postulantes, el filósofo de la mente aristotélico-escolástico James Ross y el filósofo analítico Saul Kripke. Pero para explicar eso, se nos ha acabado el tiempo, toda vez que se requeriría de una clase completa, así que lo vamos a ver en el próximo capítulo de Neurociencia Atomista, el día sábado siguiente a las 10 am, UTC-3, horario Santiago de Chile, como ya es la costumbre. Y luego nos meteremos de lleno, ahora sí que sí, con la naturaleza del libre albedrío, que es una cosa que les vengo prometiendo desde hace ya harto tiempo y que nos va a requerir de varios capítulos de análisis. Un aviso de utilidad pública, eso sí. Como habrán visto, los últimos 3 capítulos de Neurociencia Atomista han sido puestos a disposición del público general, a modo de regalo de fin de año para nuestros suscriptores e internautas varios que hayan llegado hasta aquí por serendipia. Pero lamentablemente los capítulos que vienen, como pasa en general con más del 80% de este curso, están solo disponibles para miembros del canal y para los estudiantes del curso Libertad, Determinismo y Conciencia que impartimos en Udemy. Comprenderá usted que elaborar estos contenidos requiere de mucho esfuerzo de investigación y se necesita de financiamiento. Así que están invitadísimos a unirse como miembros, si es que todavía no lo han hecho y les interesa muchísimo este tema, porque así van a poder acceder a una cantidad fascinante de beneficios que van mucho más allá de este curso. Vean el video adjunto al botón de unirse para enterarse de todos ellos. La tarifa mensual es bastante baja, menos que Netflix incluso, y no se van a arrepentir. Si quieren tener acceso a todas las clases de este curso para siempre, lo pueden hacer adquiriendo el programa Libertad, Determinismo y Conciencia, cuyo enlace lo van a poder encontrar en la descripción de este video. Se trata de un curso que no da nada por sentado, donde partimos de lo más básico hasta llegar a los asuntos más elevados. Un gran abrazo a la distancia y nos vemos la próxima semana con el argumento de Kripke-Ross.